Buenas tardes, mi nombre es Karina Romero Reina de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal. En el día de hoy les vamos a hablar acerca de la información exógena. La información exógena y su marco legal. ¿Qué es la información exógena? Es un reporte que deben presentar los contribuyentes de acuerdo a la DIAN periódicamente, de acuerdo a las operaciones realizadas con clientes, usuarios o otros o terceros que intervinieron para el desarrollo de su actividad económica, ya sea producción de bienes o prestación de servicios, de acuerdo a la resolución 70 del 28 de octubre de 2019 para la presentación del año 2019 y el año 2020. ¿Para qué sirve la información exógena? Este requerimiento lo realiza la DIAN con el fin de fiscalizar los ingresos de las personas naturales y jurídicas, y en el caso de las personas naturales para saber si deben declarar renta, y con el fin de cruzar la información que están enviando esos terceros con la información que los contribuyentes han emitido a la DIAN para la liquidación de sus impuestos, y así ejercer mayor control sobre estos tributos y contribuir con el mejoramiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Quiénes están obligados a presentar esta obligación o este requerimiento? Están obligados a presentar esta información para el año grabable 2020 las personas jurídicas, naturales y jurídicas y sus asimilados y demás entidades públicas y privadas que en el año 2019 o en el año grabable 2020 hayan tenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos, de acuerdo con la resolución 70 del 28 de octubre de 2019. En esta resolución nos indica todas las entidades, ya sean naturales o jurídicas, que deben cumplir con este requerimiento: fondos, superintendencias, eh, corporaciones, asociaciones y así, en fin, todas las entidades que deben presentar de acuerdo después de haber cumplido con estos topes, y también nos indica los plazos en que se debe presentar este requerimiento. ¿Cuál es el formato que más se requiere y cuáles son los conceptos? Hay varios formatos para reportar la información exógena. Todos se deben hacer en XML, formato XML. ¿Y esto cómo se hace? Se coge un prevalidador de la DIAN que ya trae este formato XML, y ahí se empieza a subir toda la información. Esta información se sube por conceptos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son rubros, entonces lo que corresponde a honorarios, a retenciones en la fuente, ya sea salariales o retenciones en la fuente por compras, por ventas, ingresos, IVA descontable, IVA generado. Los formatos que más se requieren son el del impuesto a las ventas, que es el 1005, el impuesto a las ventas descontable, el 1006 es el para el generado, el 1007 es para ingresos, el 1008 es para las cuentas por cobrar y el 1009 es para las cuentas por pagar. Y los formatos correspondientes a retenciones en la fuente son de los más utilizados. Tenemos la resolución 68-2016, en la cual nos decía cuáles eran los requisitos necesarios para la presentación de la información exógena, y pues ahí también nos habla de unos formatos del 105, que ese formato se usaba antes para las retenciones en la fuente que se practicaron de IVA descontable, IVA generado, el 107 para el tema de los ingresos recibidos, el 106 que es para lo que hablábamos ahorita del impuesto del IVA generado, y pues acá ya nos habla sobre el impuesto al consumo, el 109 que es para el caso de los pasivos que tenemos de las cuentas por cobrar, y el 108 que acá nos hablaba sobre los deudores. Listo. Y pues, ¿en qué van cambiando las resoluciones? Las resoluciones también nos indican los topes a partir de los cuales se debe presentar esta información. En ambas, ya en la resolución 68 y en la 60 del 30 de octubre de 2017, nos dice cuáles son los topes sobre los cuales se debe declarar y cuáles son los formatos exigidos de acuerdo a esto. Y en la resolución del 2017 nos habla del formato 1159,
que este formato se utiliza para el tema de contratos, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y ahí se modificó, como les decía acá, se modificó uno de los artículos de la resolución 60/2017 en el tema de los conceptos, que es por este formulario que les digo, el 1159. ¿Cuántos y cuáles son los formatos? Son alrededor de 55 formatos y pues ellos comprenden todo el tema de IVA, entonces impuestos con IVA generado, IVA descontable, las retenciones por salario, retenciones por impuestos, el tema de ingresos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, las declaraciones de renta, activos fijos, deducciones, la información de socio, las rentas de trabajo, los aportes voluntarios, impuestos de industria y comercio, y todos estos se deben diligenciar de acuerdo a su concepto. Monto de los contribuyentes que están obligados a presentar la información. El monto los topes que se tienen para el año 2020 fue de 100 millones de pesos de acuerdo a la resolución 70 del 28 de octubre de 2019. ¿Cómo se presenta esta información? Entonces, en la resolución ellos realizan como un calendario o un cronograma diciendo hasta cuándo tienen plazo para presentar esta información. Entonces, en el caso de los grandes contribuyentes, al igual que las personas, en el caso de los grandes contribuyentes se realiza por el último dígito de verificación, el último. Y para las personas jurídicas y naturales se usa por los últimos dos dígitos. ¿Genera sanción no presentar esta información? Sí, claro, hay 3 tipos de sanciones por incumplimiento a la presentación de la información del reporte de información exógena o medios magnéticos, como también se le llama, de acuerdo al artículo 651 del Estatuto Tributario. Tenemos la sanción por entrega extemporánea. Esta sanción consiste en que se entregó después el reporte de los plazos establecidos, y esto pues genera obviamente una multa. La sanción por inclusión de datos erróneos. Esta sanción, después de hacer como el cotejo, el cruce de la información, si la DIAN detecta que se realizó de manera incorrecta, le genera una sanción, un requerimiento. Si el contribuyente se da cuenta y lo corrige antes, a tiempo, puede reducir esta sanción. No lo exime, pero sí la puede reducir. La sanción por falta de datos, cuando la DIAN revisa y se da cuenta que hay datos que hacen falta, entonces esto también nos puede generar una sanción. De igual manera, si se corrige antes de que se realice el requerimiento, puede tener una reducción del monto de la multa. Muchas gracias, que tengan buen día.